A continuación hablaremos acerca de la función antifallas. Si un sensor o su circuitería relacionada falla, el ECU continuará controlando el TCCS basándose en las señales de un sensor con falla. Esto podría llevar a un ralente inestable, aceleración pobre, etc. La función antifallas está dada para prevenir este tipo de problemas. Cuando el ECU recibe una señal indicando un mal funcionamiento, controla el TCCS basándose en los datos almacenados en su memoria en vez de las señales recibidas por el sensor fallado. Dependiendo de la naturaleza del problema, puede inclusive detener el motor. Esta función es llamada función antifallas. En el caso del motor 4AGE, la función antifallas empieza a operar bajo una de las siguientes condiciones. Primero, este opera si un corte o un corto se desarrolla en el sensor de temperatura del agua, el sensor de temperatura de admisión de aire o sus circuiterías relacionadas. Si esto ocurre, el ECU continúa controlando todos los sistemas como si la temperatura del refrigerante fuera 75 grados Celsius y la temperatura de admisión de aire fuera 20 grados Celsius. Normalmente la duración de la inyección de combustible es corregida por estas dos señales. Aunque si existe un corte o un corto en uno de estos sensores o circuitería relacionada, la corrección de la sincronización del encendido no es llevada a cabo basándose en la temperatura del refrigerante. Segundo, la función antifallas opera si debido a un corte o un corto en el sensor de posición del obturador o su circuitería relacionada, el ECU no puede detectar el ángulo en el cual el obturador está abierto. Si esto ocurre, el ECU controla el sistema como si el ángulo de abertura del obturador fuera 25 grados. Finalmente, la función antifallas del TCCS es activada si el ECU no recibe una confirmación del encendido o señal IGF del encendedor. Cuando esto ocurre, el ECU juzga que un problema ha sido desarrollado en el sistema del encendido y deja de enviar señales de inyección a los inyectores. Finalmente, discutiremos la función de seguridad. Si la unidad central de proceso o CPU del ECU está defectuosa, el ECU no puede enviar señales IGT al encendedor. La función de seguridad está dada para evitar estos problemas. Pregunta: ¿cómo es que la función de seguridad del TCCS puede asegurar una operación continua del motor? Primero, cuando la función de seguridad está operando, el ECU selecciona una duración de la inyección predeterminada de los datos de seguridad en su memoria, basándose en las señales del terminal ST del interruptor de encendido y el sensor de posición del obturador. El ECU también controla la sincronización de la inyección basándose en las señales del distribuidor.
La función de seguridad también controla la sincronización de la inyección basándose en las señales del distribuidor. El SU la fija en 10 grados antes del punto muerto superior, esto es, la sincronización del encendido inicial. La función de seguridad del TCCS es también activada si un corte o un corto ocurre en el sensor de vacío o en su circuitería. La duración de la inyección de combustible y la sincronización del encendido son controladas de la misma manera como lo son por la función de seguridad cuando el CPU está defectuoso. El motor 4AGE fue usado como ejemplo en este video. En el caso de otros motores, las funciones y métodos de control pueden variar dependiendo del tipo de motor. Sin embargo, el TCCS opera básicamente de la misma manera que los otros motores. Le recomendamos se refiera a los manuales STI u otros manuales para más detalles.